fase precientífica de la criminología. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones contribuyeron al desarrollo de ideas que más tarde conformaría parte de la criminología. El hombre primitivo. Las primeras civilizaciones se regían en el tótem y en el tabú. El tótem era una fuerza sobrenatural que los protegía y en cambio el tabú era una provisión sagrada. Decía que si alguien violaba un tabú era castigado, pero en estas sociedades no existía un estudio del delito ni del delincuente. El castigo tenía carácter muy fuerte, tenía que cumplirse aunque no se quisiera. Como segundo tenemos Mesopotamia. Hay que tener en cuenta que Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones y una de las más importantes. Y aquí tenían leyes escritas, pero no se distinguía entre el derecho penal y el derecho civil. Además, el código de Hammurabi, que establecía normas y castigos muy severos, pero también protegía a los pobres y prometía la justicia. Además, se realizó aquí un tribunal de apelación. Se comienza a notar Mesopotamia un poco más de responsabilidad y justicia moral al momento de aplicar justicia, siempre conociendo las circunstancias del crimen. Como segundo tenemos Egipto. En Egipto decía que el derecho, la religión y la magia era uno solo. Decía que existía un libro llamado Libro de los Muertos. Mostraba la importancia de no cometer malas acciones, porque en ese libro se especificaba. Las personas que morían debían darle a conocer a los dioses qué es lo malo que no hicieron. Por ejemplo, no robé, no maté, reflejando una forma temprana de prevenir el delito. Durante tiempos de crisis en Egipto, se implementó una manera para poder identificar a los delincuentes, que era quitándole los dientes de adelante. Decía que así podían prevenir y saber quién eran delincuentes. En China, en la antigua China, se desarrolló uno de los métodos más importantes, que es el uso de las huellas dactilares. Ellos lo utilizaban para poder firmar documentos, actas de matrimonio. El pensamiento confuciano promovía la educación moral y la prevención de crímenes por encima del castigo. Los códigos legales buscaban proporcionalizar el delito. Es decir, si alguien cometía un delito menor, que se lo castigue con un delito menor. Y si alguien cometía un delito grave, que se lo castigue con un delito grave. En Israel, en cambio, era más religioso. Él decía que si se violaba o no se realizaba tal y como estaban las leyes, era una ofensa hacia Dios, porque las leyes eran escritas por él. Las leyes bíblicas estaban combinadas tanto en el castigo y en la prevención. Prohibían como el robo, la venganza, matar, mentir, y los proverbios empezaban a enseñar que la fe y la religión ayudaba a que no se cometan crímenes. En cambio, en la antigua Grecia, los griegos reflejaron y reflexionaron sobre la naturaleza humana y el delito desde la mitología y la filosofía. Habían demasiados filósofos que comenzaban a reflexionar sobre el delito, el crimen y el criminal. Por ejemplo, Sócrates, él decía que el mal proviene de la ignorancia. Él decía que las personas cometían delitos porque no sabían. Y él decía que la educación podía transformar al delincuente. Hipócrates decía que había una relación entre el crimen con la enfermedad. Él decía que las personas que cometían crímenes eran personas enfermas, que eran locos, locos mentales. Y además decía que el temperamento era muy fundamental para las personas. En cambio, Platón, él expresaba que el entorno es quien incitaba a las personas a delinquir. Él decía que la pobreza y la mala educación hacía que esa persona delinca. En cambio, y Aristóteles, él decía que el crimen es una elección. Él decía que las personas sabían ellos sabían que era el bien y el mal. Ellos podían elegir cuál de los dos seguir. Pero él también decía que la educación la educación hacía que las personas puedan no cometer crímenes. Y él decía que el miedo al castigo mantenía el orden. Él decía que las personas al momento de ver a una persona ser castigada por un crimen, hacía que las demás no lo hagan. Protágoras, en cambio, él decía que el castigo debe servir para enseñar, para educar y prevenir, no para vengarse ni maltratar. Incluso Arquímedes, él aportó que con la futura criminalística, con su método científico para descubrir verdades. En cambio, Alejandría, durante el periodo, se permitió los estudios anatómicos, es decir, que utilizaban cuerpos de criminales para poder estudiar.
Erofilio descubrió que el cerebro humano existía la inteligencia, los sentidos, y en cambio Erasistrado, él en cambio observó las reacciones emocionales a través del pulso. Y él lo hizo a través del hijo del rey, porque él se enfermó, estaba mal, y él comenzó a decir nombre de mujeres que se encontraban dentro del palacio. Y él observó que cuando le dijo el nombre de la madrastra, esposa de su padre, él reaccionó de una manera muy inusual. Y anticipó él los métodos que hoy en día se lo conoce como detector de mentiras. Y en la antigua Roma, los romanos se enfocaron más en el derecho que en la criminología. Ellos eran más juristas que los eróticos. Decía que la pobreza hacía que las personas delincan. Él decía que las personas eran, que la pobreza hacía que las personas delincan. Bueno, en conclusión, desde las civilizaciones antiguas y el ser humano ha buscado entender y controlar el comportamiento de los individuos. Aunque la criminología aún no existía en esas épocas, ya se encontraba el interés de las personas para poder prevenir el delito y comprender al delincuente. Con el tiempo, la observación, la religión, la filosofía y la ciencia sentaron las bases de la criminología moderna. En las épocas antiguas, aunque no sabían todavía sobre la criminología, ya buscaban una forma de poder prevenir, poder educar al delincuente, poder saber qué fue lo que pasó, por qué lo hizo, cuáles fueron su intención.